Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Pedro Pablo Fernández. Pedro Pablo, Política Laura, nuestra etiqueta. Dejamos pendiente la pregunta para quienes con todo derecho y toda razón preguntan siempre, plantean, bueno, ok, ustedes hablan de negociación, ajá, ¿y cómo convences tú a Maduro de ir a una negociación? ¿Cómo lo sientas? ¿Y cómo garantizar que no sea otra estratagema para ganar tiempo, como ha ocurrido en otros momentos? Sí. Por ejemplo, o para perder tiempo, porque ya no tenemos tiempo que ganar. Tú sabes que la clave para salir de un gobierno como este, y eso lo demuestra la gente que ha estudiado el tema, John Magdaleno, que tú conoces bien, lo has tenido aquí en el programa, ha trabajado muchísimo sobre el tema de las transiciones en el mundo. La clave es decir, ¿por qué Maduro se mantiene en el poder? Porque la coalición de fuerzas que lo soporta es más grande que nosotros. Si nosotros somos 80-20, en un sistema democrático, pues tú eres 80, el otro es 20, tú ganas unas elecciones y se acabó. En un sistema como este, que es un sistema autoritario, pues el 80-20 no basta, porque el 20% tiene el TCJ, tiene el CNE, tiene las Fuerzas Armadas, etc. Esa coalición de fuerzas que soporta el gobierno es mayor que las fuerzas que queremos cambiar al gobierno. ¿Te refieres básicamente a los factores de poder? Es correcto. Si nosotros fuéramos más fuertes, ya hubiéramos salido del gobierno. El gobierno se sostiene porque hasta ahora ha tenido más fuerza que nosotros para sostenerse. La estrategia tiene que ir a quebrar las fuerzas que en coalición están con el gobierno. ¿Qué es lo que yo creo que es la dificultad en este momento con la estrategia trazada? Es que esas fuerzas más bien se compactan en lugar de quebrarse. ¿Y por qué se compactan? Porque en buena medida el planteamiento está hecho es o te quitas o te quito. Es decir, es un planteamiento de confrontación y ellos todos se ven con una braga anaranjada en una cárcel de Estados Unidos al final de esta película. Claro. Es decir, ellos sienten, si nosotros entregamos el poder, terminaremos en una cárcel perseguidos. Esa es la dificultad para ir a un proceso de negociación. Esa misma dificultad ha estado presente en todos los países. En Sudáfrica, la minoría blanca no quería ir a un proceso de elecciones y permitir que los negros votaran porque sentían que los negros iban a tomar venganza de un montón de años y de arbitrariedades y crímenes que cometieron. Se buscaron mecanismos para ir garantizándole a la gente que estaba en el poder que su salida del poder no representaba un riesgo de persecución. Lo mismo pasó en la Chile de Pinochet. Pinochet en Chile pues creó unas condiciones y la oposición aceptó unas condiciones para ir a un proceso de transición. Lo mismo pasó en Polonia. En Polonia había un comunista llamado Jaruzelski, que era un tipo abominable, que había cometido cualquier cantidad de crímenes, y Juan Pablo II fue a Polonia y no fue a caerle a palos a Jaruzelski, incluso no denunció los crímenes de Jaruzelski ni una vez en ninguna de las homilías. Fue y conversó con el tipo, se bajó del aeropuerto y fue directo a hablar en el Palacio de Gobierno con Jaruzelski. Imagínense lo que ocurriría si el Papa Francisco viene a Venezuela y va a Miraflores a hablar con Maduro. En todos los procesos de transición, incluidos los que lideró Juan Pablo II en todos los regímenes comunistas de Europa Oriental, hubo procesos de negociación donde a la gente que estaba en el gobierno se le dio garantía para que se diera. Hay mucha gente que me dice, bueno, aquí no puede haber impunidad, tienen que pagar por todos los crímenes que han hecho, y a mí me encanta la justicia, bueno, a mí no me gusta la impunidad, me desagrada la impunidad. Patricio Aylwin, que fue el primer presidente chileno después de Pinochet, cuando lo acusaban porque él no perseguía y no llevaba a juicio a los militares chilenos, él decía, si me ponen a escoger entre la justicia y la libertad, escojo la libertad para seguir luchando por la justicia. Sí, él entendía, yo no puedo perseguir a los militares porque me van a tumbar. Y fue llevando el proceso democrático de tal manera que hoy Chile es una democracia ejemplar y una economía, el primer país en América Latina que ha logrado acabar con la pobreza. Ajá, pero ¿cómo hicieron los chilenos para sentar a Pinochet? Procesos de negociación donde tú no le dices al otro, vas a terminar con una braga anaranjada. ¿Qué pasa con el gobierno hoy? Este es un gobierno que no se quiere ir, ningún régimen autoritario se quiere ir, no se quiere ir Pinochet tampoco, no se querían ir los gente del régimen del apartheid, ninguno se quiere ir. Las circunstancias los van forzando porque cada vez el precio de conservar el poder es más alto que el precio de entregarlo. Voy a este punto que es clave en la negociación. Si el precio de mantenerme en el poder es muy alto, como es el precio hoy para el gobierno para mantenerse en el poder tiene que pagar un precio muy alto, porque toda la crisis económica, la crisis social, la falta de apoyo, bueno, todo eso hace que el gobierno tenga un riesgo cierto de perder el poder en unas circunstancias muy difíciles. El problema es si el gobierno tiene cómo pagar ese costo. Claro. Si lo tiene, va a seguir en el poder. Claro, ahora voy. Y hasta ahora lo ha tenido. Pero ahora voy. Si el precio de mantenerse en el poder es alto, pero el precio de dejar el poder es más alto, porque me vas a cortar la cabeza si me sacas del poder, bueno, entonces yo me la juego y me mantengo como sea.
tenemos que bajarle el precio a entregar el poder para que el precio de mantenerse en el poder sea más alto que el precio de entregarlo. Y el precio hay que bajarlo al mínimo. Es decir, eso fue lo que hicieron los chilenos. Le dieron a Pinochet: usted no se preocupe, nosotros nos queremos ocupar de que en Chile haya democracia, que haya una economía que prospere, que haya oportunidades, que podamos sacar el país adelante. Lo mismo le plantearon los Mandela y su combo a la gente del régimen del apartheid. Nosotros lo que queremos es vivir en un país democrático donde ustedes y nosotros podamos convivir. Si nosotros construimos una estrategia de negociación, la negociación se va a llevar adelante. Yo repito que hay gente que dice es imposible negociar con estos tipos porque son unos criminales o no. Oye, hay que ver las experiencias que ha habido en otros países. Nosotros sentimos que somos los únicos y que en otros lados la cosa fue distinta. Yo vuelvo al tema Sudáfrica, que el régimen de Sudáfrica, Vladimir, estableció como obligatorio el idioma afrikáner, que es el idioma de la minoría blanca, en las escuelas de los niños negros. Los niños salieron a protestar. 566 muertos en una tarde. Sí, los asesinaron un poco niños menores de edad que estaban protestando porque querían estudiar en el colegio en su lengua. Eso era el régimen del apartheid. Aquí hay una cita de un tipo que se llama Mbeki, que era el segundo de Mandela. Que Mbeki, sí. Que te la quiero leer porque ilustra muy bien lo que les quiero decir. Decía Mbeki: habían abusado del poder por mucho tiempo y habían cometido demasiados crímenes. Reconocimos que tenían un profundo miedo de que con la llegada de la democracia nosotros les hiciéramos lo mismo. Al ponernos en su lugar entendimos que nosotros habríamos sentido el mismo miedo. La única manera de abordar el problema era reconocer que debía haber democracia, pero que esta no implicaba para ellos una renuncia total al poder. Independientemente del resultado de las elecciones, permanecerían en el gobierno. Así pues, propusimos un gobierno de unidad nacional. Esto estamos hablando de unos negros que eran tratados como esclavos. Unos negros que iban a una playa y había un letrero que decía: no se aceptan perros ni negros. Unos negros que eran condenados a vivir en sitios donde no había agua, no había luz. Bueno, un poco como nos está condenando el gobierno de los venezolanos a vivir ahora. Pero era solamente los negros, ya había agua para los blancos, ya había luz para los blancos, ya había hospitales para los blancos. Y los negros habían sido sometidos a eso durante mucho tiempo y entendieron ellos: nosotros no podemos cobrar venganza porque esto se puede prolongar infinitamente, el conflicto armado que tenemos aquí, y no vamos a lograr resultados. Lo entendieron y fueron capaces de construir, ellos y de Klerk, una solución negociada. De lo que se trata en Venezuela es que construyamos una solución negociada. Pensando, yo repito esto siempre, aquí estaba hablando con los camarógrafos mientras estábamos en el Negro, y ellos estaban contándonos ahorita 3 kilos de arroz, medio kilo, 1,5 kilos de pasta, una leche, un aceite y un frijol. Eso es lo que vino en la caja CLAP en esta oportunidad. Y hay gente que vive de eso. Es un crimen que el gobierno haya sometido a la población a vivir de eso. Yo condeno profundamente este gobierno que ha buscado someter a la población para que tenga que estar con la mano extendida para poder comer de las dádivas del gobierno. Yo sueño con un país donde se desarrolle una economía, donde haya empleo, donde haya progreso, donde haya bienestar. Esa señora que me decía, Vladimir, que se había sentido mal porque le había quitado una cucharada al plato de sus hijos, trabaja en mi oficina. Nosotros le pagábamos 2 sueldos mínimos hace nada. Ella ganaba 2 sueldos mínimos. Ahora el presidente de mi institución gana sueldo mínimo porque la situación económica no nos da para más. Ahora, yo quiero un país, y lo podemos tener. Como tú mencionabas hace un rato, yo trabajo en un centro de políticas públicas donde estamos todo el día estudiando los problemas del país, el potencial, las posibilidades que tiene Venezuela. Este es un país que tiene como dar la oportunidad a los 30 millones de venezolanos. Tenemos que hacer la pausa, Pedro Pablo Fernández. Pero fíjate, a mí me gustaría que analizáramos, al retorno, lo que ha sido la estrategia de la oposición en todos estos años. ¿Cómo le ha ido en distintos caminos que ha tomado? ¿Cuál ha sido hasta ahora la estrategia más exitosa? Y eso tú lo tienes allí, entiendo, porque sí, me dijiste que tenías unos estudios precisos sobre ese tema. Me gustaría que lo comentáramos al regreso. Política a la Una, nuestra etiqueta del día de hoy con Pedro Pablo Fernández.